Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas a todas y a todos. Mi nombre es Elías González y quiero, pues ahora sí que darles la bienvenida a nuestro curso aquí en Me Dice que Me Ama, a quienes saludamos y agradecemos profundamente el que nos sigan invitando y sigan considerando que lo que tenemos que decir y lo que podemos compartir, pues es importante para las personas en su recorrido y en su experiencia por esto que le llamamos espiritualidad. En esta ocasión, pues les voy a compartir un curso particular que lo hemos llamado algo así como pues pensando una espiritualidad para los tiempos actuales. Y en este primer video voy a abordar dos cosas. Uno, pues sería toda la parte logística, metodológica, contarles de qué va el curso, cómo nos vamos a organizar, etcétera, etcétera. Y una segunda parte, pues ya nos meteríamos a un primer tema. Bueno, pues antes que nada, déjenme presentarme. Ya les comenté que mi nombre es Elías González, pero un poquito pues para que me conozcan y de dónde viene el interés de compartir este tipo de reflexiones con ustedes. Pues yo llevo ya varios años concentrado en el estudio de la mística, de la espiritualidad, de las religiones, como ustedes le quieran llamar, muy particularmente en su relación con las luchas sociales, el cambio de mundo. En otras palabras, preguntarme qué tiene que decirnos la mística o qué puede aportarnos la mística para este cambio civilizatorio que hoy por hoy es tan urgente en medio de tanta incertidumbre, de crisis económicas, colapso del clima, exacerbación de la violencia en nuestras sociedades, cada vez una brecha social más significativa, etcétera, etcétera, ¿no? En esta cuestión tan crítica en la que nos encontramos, creo que es fundamental encontrar y, digamos, volver a acudir a las sabidurías místicas del planeta, las distintas culturas, de una manera, repito, crítica y profunda, que vaya más allá meramente de es que la espiritualidad nos puede dar paz. Es que la paz interior, es que así me siento bien. O sea, eso en realidad es ponerle un curita al asunto mucho más sistémico y profundo, me atrevería a decir incluso hasta cósmico y metafísico, en el problema en el que nos encontramos y que no podemos reducir la espiritualidad, una sabiduría milenaria, diversificada en un montón de aristas por las distintas culturas, religiones del planeta, meramente en un proceso para sentirme bien, ¿no? En ese sentido, yo me pregunto entonces, ¿qué nos puede aportar la mística en esta situación en la que estamos? Y por otro lado, también, cómo esta situación en la que estamos repercute en nuestra experiencia mística. O sea, no solamente qué nos puede decir la espiritualidad para poder trabajar en los asuntos que hay que trabajar en nuestra actualidad, sino también cómo nuestra actualidad ha modificado nuestra propia experiencia e interpretación de lo que entendemos por mística, religión, espiritualidad. En este momento estoy mencionando estos tres conceptos, espiritualidad, mística y religión, de manera indistinta. Yo prefiero hablar más de mística porque mística refiere al misterio, entonces siempre hay una alteridad. Algunos le llaman Dios, algunos le llaman de otras maneras, pero siempre hay un misterio que hace que entonces nos salgamos de la lógica que muchas veces ahí encerramos en la espiritualidad entendiéndola meramente como un asunto individualista, ¿no? Sino que hay un misterio y por lo tanto también hay unas tradiciones, hay otros y otras y vamos a ir construyendo pues algo que va más allá, repito, de me siento bien o no me siento bien. Eh, entonces yo me he estado dedicando algún tiempo a eso. Personalmente, bueno, estudié filosofía y ciencias sociales, hice una especialidad en mística y ciencias humanas en la Universidad de la Mística en Ávila, en España, ahí con Santa Teresa y Juan de la Cruz, casi casi al lado mío todo el tiempo por la ciudad, por Ávila. Y la maestría en filosofía también en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Soy escritor, me dedico mucho a escribir. He publicado algunos libros, los cuales también hemos compartido con Marisela y el grupo de Me Dice que Me Ama, entre ellos Impotente Ternura y Descubrirte en lo Pequeño, que son antologías de textos espirituales de mi propia experiencia, y otros libros sobre diálogo interreligioso, sobre lucha política, etcétera.
También pues me dedico a trabajar con grupos indígenas, colaboro en la Universidad de la Tierra, Oaxaca, y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, o ITESO, en Guadalajara, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Ahí estamos colaborando y bueno, más o menos eso es en pocas palabras, ¿no? Lo que he estado haciendo y desde dónde, digamos, pues también les estoy compartiendo. Pues bien, como ya más o menos se les explica en el grupo de WhatsApp y cuando se inscribieron y demás, este es un curso asincrónico, diferido, como ahora les llaman de muchas maneras, pero básicamente significa que no vamos a tener reuniones por Zoom, no vamos a tener un asunto de horario, a excepción de una única vez al final, como para ver si nos vemos las caras y poder cerrar la experiencia. Sin embargo, a lo largo del curso, que es del 21 de septiembre hasta el 9 de noviembre, todos los miércoles ya en el grupo de WhatsApp se les va a estar enviando un video y un material. En este caso van a ser dos materiales, ¿no? El video y una lectura o dos lecturas, depende de, digamos, de lo que estaremos viendo. Ahorita les digo más o menos qué tipo de lecturas van a hacer. Y la dinámica es que ustedes cuando tengan el tiempo pueden revisar la lectura y el video en el orden que ustedes quieran, ¿no? Ahora sí que eso sí es relevante. Mi video va a tratar de comentar y explicar la lectura. Yo recomendaría a lo mejor que leyeran primero la lectura y después se vayan al video, pero también pueden primero ver el video, después leer la lectura, o pueden ver el video, pueden leer la lectura, ver el video y regresar a la lectura para una mayor comprensión. Son lecturas cortas, ahorita voy a explicar de qué tipo, entonces no se preocupen, no son las 300 páginas de una semana a otra, es muy puntual, muy característico, muy directo, ¿no? Eh, Pueden en el grupo de WhatsApp preguntar cosas, pueden enviar algún comentario, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece esto o aquello, y también pueden mandar preguntas o dudas. También lo pueden enviar a mi WhatsApp personal. Yo les recomiendo que lo hagan al grupo para que el grupo se enriquezca también con sus comentarios y sus preguntas, pero si ustedes tienen algo más personal y lo quieren compartir conmigo, pues yo estaré muy contento de poderlo hacer. Les pediré un poco de paciencia en cuanto a mis respuestas. Intentaré responder todas las preguntas y comentarios que ustedes hagan. No prometo que lo haré de inmediato, pero tarde o temprano lo haré, ¿no? Antes de la siguiente sesión, por lo menos. En esta misma dinámica, sobre todo al inicio de cada video, yo estaré comentando ya sea las preguntas, dudas o comentarios que ustedes pongan en el grupo de WhatsApp. De tal manera es que sí les invito y les incito a que lo hagan, porque eso va a enriquecer los videos y no solamente voy a hacer yo hablando, o sea, sí lo voy a hacer, pero por lo menos puedo empezar cada video tratando de comentar lo que ustedes pongan en el WhatsApp, recuperando eso y conectándolo con la sesión que voy a presentar. Eso hace que sea mucho más rico todo el proceso. Bien, creo que eso es todo lo metodológico, todo lo técnico. Sobra decir que es un grupo exclusivo para este tipo, para lo que tenga que ver con nuestro grupo. Es decir, no manden violines de buenos días o cadenas de oración. Eso está bien en otros grupos. Aquí pues nos vamos a enfocar por respeto a lo que tenga que ver con nuestro curso. Cualquier otra duda o cosa que nos pueda ocurrir después, se los hacemos llegar, ustedes nos preguntan. Bien, ¿qué vamos a ver entonces? Como les decía, yo llevo algún tiempo trabajando, ¿no? Reflexionando y viendo la experiencia, pues esto que está surgiendo como crisis mundial y al mismo tiempo preguntándome si las tradiciones místicas, espirituales, religiosas tienen algo que aportar. Esto surge, obviamente, de una necesidad personal, ¿no? Como todo lo que con lo que vale la pena en la vida a nivel de pensamiento, no es una pregunta, digamos, ociosa que yo me hice un día en el sillón fumando una pipa o cosas por el estilo, sino que realmente a mí me interpela. ¿Por qué me interpela? Porque en mi formación a lo largo de los años de mi juventud, que todavía considero que estoy en ellos, pero años anteriores, yo vivía como esa encrucijada entre una sensibilización social que me interpelaba a estar con la gente y a meterme en teoría crítica,
por eso estudié también filosofía, acercarme a los pueblos, a las luchas sociales, pero también una sensibilidad espiritual muy honda que me ha marcado desde que tengo memoria y que a veces encontraba un cortocircuito. En ocasiones en narrativas exteriores a mí que me decían que, bueno, si realmente quieres comprometerte con la lucha social, tienes que olvidarte de la espiritualidad, porque la espiritualidad y la religión es el opio del pueblo, como decía Marx, etcétera, etcétera. Y también del otro lado, cuando me acercaba a tradiciones espirituales, grupos religiosos, me daba cuenta de que reinaba una indiferencia ante las problemáticas del mundo y cuando mucho pues lanzaban la bendición, no era una cuestión de hay que sentarnos y hay que eh, ofrecer esta meditación pensando en el bienestar de las personas y cuando salíamos seguíamos siendo la misma cucaracha de todos los días, seguíamos comportándonos mal y no movíamos un dedo real para una transformación significativa a nivel personal, colectivo y social. En ese sentido, esa pregunta siempre se me ha ido como causándome cortocircuito, en tanto que para mí eran mis dos piernas con las cuales camino el mundo. El pensamiento, la crítica, la lucha social y por otro lado, pues la onda espiritual. Cuando digo onda me refiero no a la onda, sino esta onda de experiencias, ¿no? En el ámbito de la espiritualidad. Es por eso que, bueno, me he dedicado a estudiar y a escribir al respecto y recientemente tuve la oportunidad de ser invitado y me siento muy honrado por este hecho, ser invitado a escribir en el blog de Cristianismo y Justicia de los jesuitas de Cataluña en España. Cristianismo y Justicia es una plataforma, digamos, es una instancia de la Compañía de Jesús en España que se dedica justamente a este diálogo que yo les estoy mencionando, que yo llevo internamente desde hace muchos años y que ellos se dedican a eso. Y lo hacen a través de seminarios, de cursos, de cuadernillos que publican y también tienen un blog bastante interesante que ahorita se los voy a poner por allí, donde pues muchas personas escriben y publican sistemáticamente algunas cuestiones. Los cuadernillos, por ejemplo, son sobre algún tema en específico, ¿no? De hecho, pues vámonos, creo, directamente a la página, ¿no? De Cristianismo y Justicia, porque me parece que eso nos va a ayudar a entender, pues, de qué estamos hablando, ¿no? Pues me voy a ir directamente a... eh, aquí estoy compartiendo pantalla. Y bueno, este es el blog de Cristianismo y Justicia, tal cual, cristianismeyjusticia.net, está en catalán, pero todo ustedes lo pueden leer tanto si siguen mi cursor hasta arriba a la derecha, lo pueden poner en catalán, en español o en inglés, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, dejémoslo en español, a reserva de que alguien quiera leerlo en catalán o en inglés, pues totalmente aceptable, ¿no? Si se dan cuenta, pues cómo tiene estas líneas, ¿no? Justicia global, ¿no? Y entonces si le das clic aquí, ustedes van a tener una serie, sobre todo de los artículos que se van subiendo en torno a la economía, los conflictos, etcétera. Y así también, por ejemplo, en teología y espiritualidad sucede lo mismo, ¿no? Todo es en torno a, ¿cómo se llama? A categorías que se van poniendo, culturales, lo mismo. Y aquí visita nuestra página web, aquí ya, digamos, lo que yo les había puesto es un poco el blog, que ahorita podemos regresar. Pero si nos vamos aquí y nos vamos a español, por ejemplo, que ahorita está todo en catalán, aquí tenemos, por ejemplo, propuestas de formación, ¿no? Sobre distintas cosas. Te salen anuncios, por ejemplo, ejercicios espirituales. Aquí tienes los últimos cuadernillos, ¿no? Sobre algunas cosas. Por ejemplo, fíjense el desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces aquí te viene, pues, ¿qué es esto, ¿no? De qué conforma el cuadernillo y, pues, un poco quiénes son los autores. Y finalmente, pues incluso lo puedes aquí descargar, como lo pueden ver aquí a la derecha, en catalán, en español, en castellano y en inglés, ¿no? Y bueno, está como todo, si se dan cuenta, pues ahora sí que hay un montón de cosas, ¿no? Yo personalmente formo parte, aquí hay como distintos grupos, ¿no? Aquí ustedes ya pueden ver cuáles cuestiones hay.
los cuadernos, los libros que han sacado, la formación, cursos y seminarios, reflexión. Por ejemplo, en grupos de trabajo, si se van ustedes a grupos de trabajo, hay distintos grupos de trabajo. Está el grupo de reflexión sobre migraciones, sobre género y feminismos, educación y justicia, mujeres de espiritualidad ignaciana, grupo de economía y doctrina social de la iglesia, grupo de ética y sostenibilidad. Yo estoy en este grupo de trabajo sobre religiones y paz, no violencia cristiana, y así hay otros, ¿no? Bien, pues creo que hay que regresar entonces al blog, que es ahorita lo que podemos y vamos a profundizar un poco más. Repito, hay un montón de cuestiones aquí muy interesantes sobre distintos temas, se los recomiendo mucho. Vamos ahora a irnos aquí, pueden buscar mi nombre, Elías González, y les va a aparecer, no todos mis escritos, pero aquí, por ejemplo, aquí hay uno de los míos, y aquí le dan clic a mi nombre, Elías González Gómez. Y aquí van a poder conocer lo que yo he escrito, y así con cada uno de los autores y autoras, ¿no? De primer nivel, muy recomendados, y ahí pues les dejo el tip para que ustedes puedan ir a ver. Ahora bien, yo aquí he escrito algunos textos. Estos son los textos con los que nos vamos a centrar en este curso. En este curso vamos a valernos de estos textos, que son textos escritos por mi persona, y son los que nos van a llevar a la reflexión sobre este tema. ¿Por qué? Un poco yo quise armar este curso en torno a uno de los proyectos de escritura que tengo, que es escribir una vez al mes en este blog de Cristianismo y Justicia, en donde estoy tratando de pensar una ascética para los tiempos actuales. Ese sería el nombre que tendría que tener el curso. Sin embargo, como no todo el mundo sabe qué es ascética, y a veces quienes sí saben pueden interpretarlo como algo muy medieval o algo que no nos gusta, ¿no? Como hacer penitencias del cuerpo, etcétera, etcétera. No le pusimos así, sino pensar una espiritualidad para los tiempos actuales, pero lo que me interesa sobre todo es pensar un poco la relación entre estos tiempos actuales, como les decía, qué puede aportar la mística o la espiritualidad, y cómo también estos tiempos actuales influyen en nuestra vida espiritual, y que por lo tanto es fundamental que tomemos conciencia de estos cambios y que podamos a través de ahí pensar y vivir nuestra práctica espiritual. En otras palabras, y esto es básicamente uno de los argumentos principales de este curso, no es lo mismo tener práctica espiritual hoy, siglo XXI, en las condiciones en las que estamos, a siglo XVI español con Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, o en la India del siglo VII antes de Cristo con Siddhartha Gautama, el Buda, o así con cualquiera representante de cualquier espiritualidad que a ustedes se les ocurra en su momento histórico. No es lo mismo porque las condiciones socioeconómicas, culturales, filosóficas son otras. La espiritualidad históricamente ha dialogado con eso. Simplemente el cambio, la velocidad del cambio a la que estamos ahora quizás no nos ha dado suficiente tiempo para repensar estas cosas, y es a lo que yo les quiero invitar a hacer. Entonces, durante cada sesión vamos a leer uno de estos textos, no en este orden, yo les voy a ir diciendo en cuál orden, eh, y yo les voy a ir explicando un poco la lectura, de tal manera que poco a poco vayamos avanzando en esta reflexión. En esta primera sesión me voy a concentrar en este texto de aquí que se llama Notas para una ascética contemporánea, que sería la primera de las sesiones esta semana. Entonces, aquí cambiamos un poco la dinámica, porque ahorita yo ya les voy a presentar un texto y les voy a dejar de tarea, o les voy a invitar, mejor dicho, que lean este texto después de haber visto el video, y después lean este segundo texto que se llama Ascética y Transformación Social, que es como la continuación de este primero, y estas dos sería para la siguiente sesión, es decir, para la siguiente sesión yo voy a comentar ascética y transformación social, pero en este video voy a explicar este primer escrito que se llama Notas para una ascética contemporánea. Entonces, para el miércoles de la siguiente semana, que es allá por 28 de septiembre más o menos, habría que haber leído
tanto Notas para una ascética contemporánea como Ascética de transformación social. Después le vamos a seguir con los otros textos, ahora sí, uno por semana, hasta el final de nuestro curso. Vayamos pues entonces, y lo voy a dejar abierto, lo voy aquí, porque voy a leer algunos fragmentos, voy a estar dialogando con el texto, ¿no? Esto es básicamente, como les digo, la puerta de apertura. No es el primer texto que escribí, pero sí es el texto que escribí cuando dije, bueno, ya escribí algunas cuestiones, ahora lo voy a poner como proyecto y vamos para adelante escribiendo una cuestión al mes. Empiezo con lo siguiente que me parece fundamental como para abrir el asunto. En una entrevista del octubre del 2021, es decir, estamos hace un año, el sacerdote y escritor español Pablo de Ors, que a lo mejor ustedes han escuchado, ¿no? Y si no, les recomiendo mucho, es uno de los maestros espirituales dentro del ámbito cristiano que más renombre tiene en la actualidad, sobre todo en lengua hispana, y él funda un grupo que se llama Amigos del Desierto, ¿no? Que es de oración contemplativa, además es muy abierto interreligiosamente, él llegó a practicar Zen, fue discípulo de Franz Jalix, ¿no? Que creó los ejercicios contemplativos, jesuita, ¿no? Que fue también maestro y compañero de Bergoglio, el Papa Francisco en Argentina, etc., ¿no? Entonces, por ahí para que vean. Pablo de Ors escribió, apagar el móvil, o sea, el celular, ¿no? Es al menos el 50% del camino espiritual. Esta frase es quizás el resumen y la puerta de entrada de todo nuestro curso. Esta frase ya nos implica la localización geohistórica. Si Ignacio de Loyola hubiera leído esta frase, o Santa Teresa de Jesús, o San Pablo, no tendría ningún sentido porque, para empezar, ni sabían qué era el móvil o el teléfono celular, ni tampoco estaban esas lógicas del 50%. Es una forma de decirlo muy, muy moderna, ¿no? Entonces, esta frase, apagar el móvil es al menos el 50% del camino espiritual, es una frase, digamos, metafórica, poética, si ustedes quieren, una manera de decirlo, o sea, como de expresar lo importante que es, que nos separemos un poco del teléfono, pero al mismo tiempo, si leemos entre líneas, nos está diciendo un montón de cosas. Nos está diciendo, tenemos que repensar nuestra espiritualidad, porque si ustedes van a los ejercicios, al libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, al libro de la vida de Santa Teresa, al tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, si ustedes van a la patrística, a San Gregorio de Niza, con la vida de Moisés, y estoy aquí nombrando místicos y místicas cristianas, si ustedes leen el Bhagavad Gita de la India, si ustedes leen el Sutra del Estrado del budismo Zen, etcétera, etcétera, en ninguno de estos textos que son mistagógicos, es decir, que nos quieren invitar a vivir una vida mística espiritual, en ninguno de estos textos va a decir apagar el móvil es al menos el 50% del camino espiritual. ¿Por qué? Porque no había celulares. Así de fácil. Sin embargo, aquí Pablo de Ors está haciendo lo que queremos hacer en este curso. Es decir, repensar la espiritualidad, actualizarla podría ser una de las formas, sin perder su esencia, pero sí darnos cuenta de que, repito, Santa Teresita de Lisieux no tenía un smartphone y no tenía que lidiar con el hecho de que el smartphone nos está quitando un montón de nuestro tiempo, ¿no? Una primera cuestión que yo les invitaría, ¿no? Es porque, bueno, aquí les van a ir saliendo prácticas que nos pueden ir ayudando, es que pongan en su teléfono, en todos los teléfonos, aquí yo tengo el mío, varía, obviamente, si es Android, si es no sé qué y no sé qué, ustedes saben este asunto. Si se meten ahí a ajustes, por ejemplo, el mío aparece en ajustes, le doy para abajo y hay una opción que se llama bienestar digital y control parental. Esto es un poquito para los papás que tristemente les compran celulares ya a los niños y niñas. Lo digo porque abiertamente yo considero que está siendo crítico y que están haciendo un nuevo tipo de ser humano, ¿no? Es impresionante ver cómo los bebés nacen y ya manipulan las pantallas. Ivan Illich decía que ya dejamos
que en su momento dejamos la era de la oralidad para pasar a la edad textual y ahora ya estamos ante la edad de las pantallas, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, aquí, por ejemplo, yo acabo de darle clic a eso y aquí dice que el día de hoy, aquí son las 2 de la tarde, ¿no? Cuando estoy haciendo este video con ustedes. He utilizado el teléfono por 53 minutos, ¿no? Ahorita como lo tengo prendido va a aumentar, pero bueno, 53 minutos, de los cuales, fíjense bien, la mayor parte ha sido el WhatsApp, ¿no? La mayor parte ha sido 26 minutos el WhatsApp, 15 minutos Google, 9 minutos la plataforma de Airbnb porque colaboro en administrar uno con temas familiares, 1 minuto en ajustes, 1 minuto en Facebook, 1 minuto en Telegram, 1 minuto en el reloj, 1 minuto en Calendar, 1 minuto en esta cosa que es para borrar como que se sobrecargue y 0 minutos en Instagram, ¿no? O sea, como que lo abrí y lo cerré luego. Aquí tienen ya, ¿no? Ya me marcó 54 minutos, eh, lo cual me marca además arriba, conforme los distintos días, cuánto lo he usado, ¿no? Eh, y además yo aquí puedo configurar, por ejemplo, yo tengo Instagram, que no puedo usar Instagram más de 10 minutos al día. En cuanto son más de 10 minutos, se me borra, o sea, se me apaga y ya no lo puedo usar, al menos que me meta y lo quite y me haga menso a mí mismo. Pero, pues bueno, y aquí ya me avisó que se me está acabando la pila, ¿no? Eh, entonces, yo les recomiendo como un primer ejercicio que busquen eso en su celular. Repito, va a cambiar. El mío está en ajustes, bienestar y control parental. Ustedes vean cómo aparece en el suyo, pero solamente vean cuánto usan y les invito a la reflexión, a lo mejor con el esfuerzo, intentar disminuir paulatinamente el uso. Hay días que de plano una llamada por teléfono de 1 hora, pues bueno, va a aumentar, ¿no? Pero en la medida de lo posible, sobre todo ciertas apps, ¿no? Como WhatsApp y todas esas cosas, a excepción de las que van a usar para ver nuestro curso, que esta es la paradoja, no es la contradicción del curso. Y quiero subrayarlo, o sea, no estamos hablando necesariamente de que estamos totalmente en contra de estas cosas, sí tienen un lado muy perverso y lo vamos a ir viendo, pero lo que sí quiero, o sea, subrayar es que también vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Es el reto de tratar de surfearlo, ¿no? Porque no todo el mundo nos podemos ir a una ermita en el monte, ¿no? Y desconectarnos totalmente. Vamos a ir viendo todo esto, de la desconexión y demás. Y bueno, fíjense todo lo que salió solamente en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si apagamos el celular o disminuimos nuestros horarios de uso, nos vamos a dar cuenta pues de que vamos a tener más tiempo, ¿no? Y tiempo de calidad para otras cosas, ¿no? Y ojalá, pues para la práctica espiritual. Bien, aquí me valgo de Iván Illich en la siguiente frase que él escribió que dice, el ascetismo que puede ser practicado a finales del siglo XX, hoy diríamos en el siglo XXI, es profundamente diferente a cualquier otro previamente conocido. Esta es otra de las premisas, ¿no? O sea, esta es la primera premisa, ¿no? Con esta frase de Pablo de Ors y de este curso. Y la segunda premisa del curso es esta frase de Iván Illich, que si tendríamos que hablar de una mística hoy, tendría que ser radicalmente distinta a la que conocieron otros tiempos. ¿Por qué? Repito lo mismo que ya decíamos con la frase de Pablo de Ors, porque Santa Teresa de Jesús no tuvo que lidiar con Instagram, porque María Magdalena no tenía que convertirse, lo vamos a ver en su momento, en una, o sea, no tenía que estarle presumiendo a todo el mundo que era la bestia de Jesús, ¿no? Ahí en el Instagram, en las fotos. No les llegaba a estas cuestiones, ¿no? Y otro tipo de tecnologías. Ahorita hemos hablado mucho del celular, ¿no? Pero es muy importante y lo vamos a ir viendo a continuación. Ahora, ¿qué es la ascética? Quizás llevan todo el rato de este video diciendo, Elías, ya llevas un buen rato diciendo pura barbaridad y además ni has dicho qué demonios es la ascética. La ascética es el otro rostro de la mística. Ha sido abusada
en su momento, sobre todo en épocas de la Edad Media tardía. Hay que descolonizar esa noción que tenemos de que la Edad Media es oscura y mala, ¿no? O sea, la Edad Media, como toda época histórica, tuvo su culmen, que es más o menos siglo X y XI, que fue o sea, un culmen de la civilización cristiana y que llegó, digamos, a poner los baluartes de una civilización del amor con las beguinas, los vegardos, los monasterios cistercienses, etcétera, etcétera. Y de pronto viene ya una caída de esa civilización, comienzan las cruzadas, la quema de brujas, la persecución de los místicos, el cambio de tecnologías. Entonces es importante distinguir, ¿no? Comienza a haber un abuso de la ascética por ciertas personas, una teología del castigo del cuerpo, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, nuestra sensibilidad moderna, la ascética nos da miedo porque inmediatamente estamos pensando en ese fraile que se está dando de latigazos, se pone un silicio, o ayunos así espantosos de días enteros o meses sin comer, y que el sufrimiento es lo que nos va a liberar. Bueno, todo eso no tiene que ver con la ascética. La ascética es todo aquello que nos toca hacer a nosotras y a nosotros para disponer nuestro cuerpo y nuestro espíritu y nuestra mente al encuentro con Dios, al encuentro con el misterio, como ustedes le quieran llamar. En otra palabra, ¿no? En términos, apagar el celular sería una práctica ascética si, digamos, lo hacemos en este marco de apago el celular para hacer oración, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues cambio mi alimentación. O sea, históricamente las prácticas ascéticas van desde el ayuno, una alimentación sana, ejercicios corporales, el yoga, el zen. O sea, todas estas prácticas tienen un nivel ascético y tienen que ver básicamente con eso. O sea, en pocas palabras, aquí lo estoy, digamos, subrayando. La ascética de entenderse como la transformación personal para poder vivir la experiencia o la vida mística, pero no solamente es como previa a la mística, sino que la propia mística nos va ayudando en nuestro proceso también ascético. Es lo que muchas personas, o históricamente en el cristianismo, se llama la vía purgativa, ¿no? Que es la que precede a la vida iluminativa y a la vida unitiva, que ya son los estados más altos de la mística. También están, por ejemplo, en el yoga los yamas y niyamas, ¿no? Que es muy parecido, o sea, son reglas morales y ascéticas también. Está el óctuple sendero budista, que es la recta palabra, la recta concentración, o sea, son todas estas cuestiones. Por ejemplo, también en los pueblos originarios, entre los maracames, los que podríamos decir los chamanes del pueblo wixárika o pueblo huirraritari en México, eh, también viven, o sea, para su entrenamiento, para su formación como maracames, también llevan procesos ascéticos, ¿no? No hay que igualar todas las prácticas ascéticas y todas las prácticas ascéticas van a tener relación con el camino espiritual concreto. Es decir, el cristianismo va a tener unas prácticas concretas, el budismo otras, el hinduismo otras, los pueblos originarios otras, el islam otras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante. Aquí me digo la pregunta, ¿no? ¿Puede la ascética actual ser idéntica a aquella de hace 2000, 5000 años? Pues ya vimos que no, y ante la pregunta, ¿no cabría esperar que cambiara también la ascética? Diríamos, ya lo hemos respondido, que sí. Un ejemplo concreto, ¿no? Y volviendo al tema del celular y demás. En la Edad Media, ¿no? Se hablaba de la custodia oculorum, la custodia de la mirada, la guardia de la mirada. Para el cristianismo, lo mismo que para el budismo y otras tradiciones, hay que cuidarse de lo que el ojo ve, de lo que el oído oye, de lo que la lengua gusta, de lo que la mano toca. Cuando digo cuidarse, repito, no hay que irnos al extremo ascético, purista y de todo está mal, ¿no? Aquí lo pongo, ¿no? Y aquí se subraya con negritas. El objetivo, parte del objetivo de la ascética es ordenar los sentidos para capacitarlos a su encuentro con el misterio. El gran problema es que nuestros sentidos, que son nuestras puertas al mundo, la manera en que entendemos y experimentamos la vida, están desordenados. Nuestro mismo contacto con la realidad va ordenando o desordenándolos y demás si le metes la mente,
¿no? Ya la mente misma, con los traumas, con la personalidad, con los miedos, con los apegos y aversiones, etcétera, etcétera, pues hace que nuestros sentidos estén desordenados. Más aún, la técnica, lo que hoy llamamos la tecnología, nos va ordenando y desordenando. O sea, es decir, más que siempre hay un orden de los sentidos. El asunto es que frente al orden que necesitamos para experimentar el misterio, nuestros sentidos, sobre todo en esta edad moderna, tienen que estar desordenados para ese fin. Un poco tiene que ver con los ejercicios espirituales de San Ignacio, que dice que el objetivo de los ejercicios es ordenar la vida para guiarla al principio y fundamento, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios, ¿no? En ese sentido, nuestros sentidos, nuestra vida, por lo tanto, porque nuestros sentidos son nuestra vida, están desordenados porque la vida, en este caso la vida moderna, los tiene desordenados frente a Dios, pero ordenados muchas veces a fines propios del mercado, del capitalismo, del gobierno, de ciertas ideologías, de nuestros propios miedos, de nuestros propios traumas, de nuestros propios placeres egoicos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que estén desordenados, sino que están desordenados de Dios o del misterio, y la invitación de la ascética es traerlos, ordenarlos, purificarlos, para abrirnos a otra dimensión de la realidad, que es la experiencia pues, viva de la mística, ¿no? Pero eso, por ejemplo, diríamos, es exactamente igual en tiempos de Jesús o en tiempos del Buda o de Moisés o de que ustedes quieran, a estos tiempos. O sea, la idea es la misma. El asunto es que las circunstancias son otras, volvemos a lo mismo. Los celulares, los carros, etc. Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿A cuántas imágenes podrían, ¿no? Aquí pongo la pregunta, ¿a cuántas imágenes podrían haber estado expuestas las primeras comunidades cristianas? Seguramente un montón. Y por eso los padres y madres de la iglesia hablaban de la custodia oculorum. Sin embargo, piensen ahorita en una persona en Nueva York en el siglo XXI. O sea, yo creo que es obvio, es lógico pensar que esta persona, comparada con una persona de Palestina del siglo III, la persona de Nueva York está quién sabe cuántas veces al cuadrado o a la quinta potencia bombardeada por estímulos visuales, ¿no? Celulares, televisiones, Netflix, Internet, pantallas gigantes, luces, ciudades, la ciudad que nunca duerme, ¿no? Le dicen a Nueva York, en donde todo el tiempo está con luces, ¿no? Que son imágenes publicitarias, etcétera, ¿no? Entonces, esa conciencia oculorum, que es la misma invitación, simplemente no puede ser la misma, tendrá que ser otra. Eh, por otro lado, tampoco digamos que, o sea, hay una sobreestimulación de los sentidos a nivel de ibris, de desorden, de pérdida de cualquier proporción que nos relacione carnalmente con el mundo. O sea, además hay que sumar eso. No solo estamos sobreexpuestos a una serie de estímulos sensoriales en cualquiera de los sentidos, sino que eso, lo peor del asunto es que nos desencarna. O sea, la sobresaturación de un sentido no se traduce, porque eso es una de las lógicas actuales. Es que no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cuidar mis sentidos? No, yo quiero vivirlos al máximo. Bueno, que justamente el ser humano, después de ciertos límites, de ciertos momentos, de ciertas escalas, el sentido se pierde. Y entonces simplemente lo dejamos de disfrutar, se entumece, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado y ven una maratón de películas o lo que sea, y ya llega un momento en que estás totalmente enajenado, ¿no? Y así vivimos, ya casi en automático sin percibir las cosas. Entonces, la mística nos invita a trabajar los sentidos a través, pues, de la experimentación más carnal, mediada a una escala humana del mundo, ¿no? Eh, Aquí me gustaría leer este párrafo. Me parece que en el mundo que vivimos actualmente es necesario replantearnos la ética. No tanto en un sentido de cambiar su objetivo de ordenar los sentidos, como les decía, este es el mismo, sino en función de la enorme y singular realidad que tenemos enfrente, leer la realidad.
Repito, una ascética contemporánea no puede vivirse igual que aquella expuesta en la mística del siglo XVI o en la India del Bhagavad Gita. Simplemente es otra. Quizás el espíritu es el mismo, pero las concreciones puntuales variarán. Y por ahí va un poco el objetivo, ¿no? de esta serie de charlas que yo les voy a compartir. Repito que la ascética únicamente tiene sentido en su relación con la mística. Solamente tiene sentido en su relación con la mística. Si no, pierde totalmente su sentido. O sea, la ascética por la ascética, que a veces es el autoperfeccionamiento, nos pierde por completo, nos pierde el piso. La ascética es para llegar a la mística, para vivir la relación con el misterio, con Dios, como le quieran llamar. Pero es útil y es necesario. Me gustaría decir una serie de cuestiones, ¿no? Ejemplos concretos ya aterrizados que podrían ir experimentando, que no son los únicos y que vamos a ir viendo más. El primero es lo del celular. Ya les dije y ya les mostré que tiene esa posibilidad de poder medir el tiempo que le dedicamos, incluso de ponerle tiempo límite a las aplicaciones. Entonces, pues esa es una primera invitación. La otra es que ustedes hagan una reflexión en torno a la tecnología y voy a leer este párrafo. Otro tipo de tecnologías cuyo uso podríamos limitar son los electrodomésticos, lavadora, microondas, refrigerador, todas esas cosas, ¿no? Aquí me gustaría subrayar un principio importante. Cualquier reducción en el uso de los aparatos modernos se traducirá en un aumento de relación con los demás, nuestro entorno y nuestro propio cuerpo. Así, disminuir el uso del WhatsApp podría traducirse en más conversación con la familia o vecinos. Volviendo a los electrodomésticos, si optamos por lavar nuestra propia ropa a mano, no solo trataremos de tener menos ropa, porque ay, voy a lavar todo eso, pues mejor tengo menos ropa, la uso más y me quito ese mito de que tengo que usar una prenda limpia todos los días. Es un mito, es totalmente falso, ¿no? O sea, no se necesita. Fíjese, sino que dedicaremos un tiempo de calidad a nosotras o nosotros mismos y usaremos nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, yo personalmente, yo me he tomado muy en serio esto de lavar ropa. No tengo lavadora, lavo mi ropa a mano, las cosas que son muy complejas, lavarlas a mano, como un edredón o algo así, pues voy a un lugar donde se lavan, pero no los lavo cada semana, ¿no? Sino cada tanto tiempo. Tengo menos ropa, por lo tanto, trabajo con mi cuerpo, con mis manos, aprovecho ese tiempo, como decía Santa Teresita, para hacer oración y estoy ahí, ¿no? Y es una práctica bellísima, ¿no? Es una práctica, a mí yo he encontrado cosas bien importantes en eso, ¿no? Otro ámbito muy importante, cardinal, diría yo, es el de la comida, ¿no? A mí me impresionó una vez que fui un viaje a España, la única vez que he ido a España, pero ahí pasé un año. Llegué a casa de un amigo y yo no conocía las estufas eléctricas. No las estufas eléctricas como medio ahí de campamento, no, sino que son tal cual, así como si fuera una estufa clásica de gas con el horno abajo, o sea, así grandota, pero que los discos son eléctricos y simplemente se calientan, así no tienen fuego. Yo no lo conocía y entonces yo lo prendía y se ponía rojo y luego lo apagaba y no se quitaba lo rojo luego, entonces no sabía si lo había apagado bien. Bueno, yo me hice bolas al principio. Y ahí me puse a pensar, híjole, imagínate un niño o una niña que toda su vida en su casa han tenido este tipo de estufas y que por lo tanto no conocen el fuego, no conocen cómo el fuego calienta la comida. Y eso que ya no estamos hablando de estufas de leña, ¿no? Que la comida sabe mucho mejor con la leña. En la ciudad es muy difícil. Yo en el campo, en las comunidades, tengo, pues cuando voy a trabajar y lo que sea, pues tengo la posibilidad de vivir todavía eso. Pero por lo menos las estufas de gas tienen, ¿no? Un poquito de fuego, ¿no? Pero me puse a pensar, imagino, o sea, ¿será posible? ¿Cómo es que puede haber niños que no conocen, ¿no? Deja tú la clásica que no saben de dónde viene la leche porque piensan que la leche viene del Tetra Pak que compran en el súper, ¿no? Y no saben que la leche viene de una vaca, aunque entre comillas, ¿no? ¿Quién sabe la leche que compras en el súper viene de una vaca? Pero bueno, el fuego, ¿no? Entonces, aquí hay dos invitaciones en la comida. Una,
lo más posible, en la ciudad es muy difícil, pero sí podemos tener un pequeño huerto urbano. Yo tengo ahí unos guacalitos, unas cajitas con tierra y ahí ahorita tengo unas lechugas y unos, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, pero otra hoja, acelgas, unas acelgas. Y bueno, no vivo de ahí, claramente, pero bueno, es un ejercicio espiritual para conectarme con esa parte. Mm, hacer composta, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hablamos de ay, qué bonita la espiritualidad de la tierra y claro, ¿no? Sí, la tierra, la naturaleza, yo me conecto un montón cuando voy a pasear a la naturaleza. Bueno, eso es un romanticismo. Por supuesto que es bellísimo ir a la naturaleza y ver un paisaje y eso nos lleva a una conexión espiritual, si así lo quieren. Fíjense estas palabras, conexión espiritual, lo vamos a ver en futuras ocasiones. Eh, pero entonces, eso es muy romano, o sea, no estamos realmente estando ahí en la tierra. En cambio, cuando tú haces composta y esa composta ya la haces bien, y por ejemplo, ahorita con lo que tengo sembrado, estas lechugas, tomates y acelgas que les cuento, están sembrados con mi composta, es decir, de los desechos orgánicos de mi comida, que además mi comida viene y no me estoy poniendo como ejemplo, no crean, o sea, no es eso, es como esfuerzos totalmente limitados, ¿no? Pero la comida, buena parte de la comida que yo consumo, sobre todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, todo eso, huevo, tortilla, frijoles, granos, vienen de dos cooperativas, una cooperativa de mujeres feministas agroecológicas y otra también una cooperativa agroecológica, que son estas alianzas entre consumidores urbanos y productores rurales, que es a lo que podemos aspirar en las ciudades, porque huertos urbanos los podemos ir haciendo, pero bueno, es difícil completar ahí todo nuestro consumo, pero esa relación que tenemos con cooperativistas y con productores rurales, además de que se impulsa el trabajo agroecológico, también uno come de manera distinta y se relaciona, sabe de dónde viene su comida, quién la cosechó, los nombres, etcétera. Es muy bello esa experiencia, se va creando comunidad, que es muy distinto a ir a comprar las cosas al súper. Y en muchas ciudades actuales eso funciona, ¿no? También hay sus abusos y también hay su mercadotecnia y el producto orgánico y se vende y así. Es diferente lo orgánico a lo agroecológico. Lo orgánico es simplemente que no tiene químicos y no sé qué, pero no viene producido de una manera con conciencia social. Tú puedes comprar en el Walmart productos orgánicos, pero son destructivos y no son agroecológicos. Lo agroecológico además pasa por un proceso, ya no el alimento, sino no solo es orgánico, sino que es cooperativo, que es horizontal, que se paga justamente, etcétera, etcétera. No son campesinos, no son grandes industrias que crean productos orgánicos, ¿no? Entonces, la composta que yo hago proviene de las obras, los desechos de estos productos agroecológicos que se transforman en tierra y entonces ahí vuelves a comer, aunque sea poquito. Ese ejercicio, más allá de ser económico, más allá de ser social, también es espiritual y esa es un pequeño paso a una auténtica espiritualidad de la tierra. Cuando ves que tú mismo vienes de la tierra y comes de la tierra y hacia allá vas a regresar, literalmente lo ves con lo que comes, desechas, produces, etcétera, ¿no? Ves cómo esa relación, más allá de ir al mar y ponerte ahí y hacer una meditación en la playa, ¿no? Eso es otra cosa muy bonita, hay que hacerlo, sí, pero no tiene que ver con el asunto, ¿no? Que aquí estamos trabajando. Entonces, pero por lo menos, y eso quiero subrayar también, está el ámbito del cocinar. A veces hay personas bueno, es difícil todo esto que les acabo de decir, hacer el esfuerzo es magnífico, pero también pueden cocinar sus propios alimentos, por lo menos, ¿no? Hacer ese ejercicio, ¿no? Yo una vez, cuando vivía en Ciudad de México, comía mucho en la calle, me empecé a enfermar mucho, me di cuenta que hay una estrecha relación entre comer en la calle y enfermarme mucho, y entonces tomé un voto de solamente un mes de no comer nada que yo no me haya cocinado. Durante un mes, todo lo que comí, yo me lo cociné. Y fue el cambio del cielo a la tierra, pero además también eso te, te crea un ritmo de vida muy distinto, ¿no? Porque para cocinar 3 veces al día o 2 o lo que sea,
le dedicas tiempo, renuncias a ciertas cosas y es ascética, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya estoy dando claves para una ascética contemporánea que no es metafísica, que no es así en el cielo de ciertos tipos de meditaciones, no, de cómo vives es el primer paso de la ascética, ¿no? Otro, por ejemplo, inspirándonos en Thich Nhat Hanh, en una historia que cuento aquí, no les voy a leer todo. Por ejemplo, ¿no? Lavar los platos, y cuando lavas los platos, solo lavas los platos. Estás presente, te pones en el momento, es lo que Thich Nhat Hanh era budista zen, lo que se llama el samu, ¿no? Una acción meditativa con las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Teresita Lisieux está llena de estas experiencias. Yo les recomiendo, por ejemplo, ir a la obra de ella. Ella habla, por ejemplo, de cómo para ella sus prácticas ascéticas era estar siempre con la espalda derecha cuando se sentaba, soportar a la hermana que le caía gorda, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Y bueno, ya para finalizar, ¿no? Vuelvo a subrayar lo mismo. Si acaso es posible hablar de una ascética contemporánea, solo será desde un análisis profundo de nuestras condiciones específicas, ¿no? Análisis de la realidad para ver cómo vamos a vivir nuestra espiritualidad y cuáles son las prácticas que tienen sentido en el contexto real, ¿no? Que estamos viviendo. Simplemente no puede ser lo mismo desidentificarse del ego, que es una de las metas espirituales por excelencia, para un budista, por ejemplo, en tiempos de Siddhartha Gautama, que tiene unas circunstancias concretas, o para un americano criado toda su vida para el éxito individual. Si tú quieres ser budista, ¿no? Y dices, o sea, me estoy desidentificando del ego, pues el budismo tendrá que hablar, el budismo contemporáneo para un gringo, un norteamericano que toda su vida fue formateado en la lógica del éxito profesional, será muy distinto a si fuera un budista discípulo del Buda en el siglo VII a.C., ¿no? Muy distinto. Nuevas prácticas, pero sobre todo nuevas narrativas son necesarias para evitar místicamente esta crisis que vivimos, ¿no? Eso es básicamente pues el asunto que aquí les quiero poner sobre la mesa. Voy a dejar de compartir, bueno, antes de dejar de compartir, solamente les recuerdo entonces que este texto se tituló Notas para una ascética contemporánea, son meras notas, meras propuestas por el estilo, y que para la siguiente sesión, o sea, para el siguiente miércoles, yo les pediría que ustedes lean, digamos, o sea, durante toda esta semana, que ustedes lean Notas para una ascética contemporánea, y vean este video. Lean y mediten, lean y mediten. La próxima semana vamos a leer Ascética y Transformación Social. Si la quieren ir leyendo, adelante, pero también yo sé que esto contradice lo que dije al principio, pero bueno, se vale, porque esto es oralidad, ¿no? Entonces, para esta semana, lean Notas para una ascética contemporánea, solamente lean esa, solamente para no sumar tanto. Solamente lean Notas para una ascética contemporánea. Y ya la siguiente semana, cuando yo les mande el nuevo video explicativo, van a leer Ascética y Transformación Social, que esa es la segunda, ¿no? Pero repito, ahorita solamente lean Notas para una ascética contemporánea junto con este video y se acabó. Pues bien, una disculpa si me extendí algo, pero bueno, este es el inicio de una primera probadita y vamos entonces a trabajarlo más en próximas sesiones. Que estén muy bien, muchas bendiciones y estamos en contacto. Les recuerdo, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas en el grupo de WhatsApp. Con que suene contradictorio, vamos a utilizar estos medios también un poquito, ¿no? Para ayudarnos a repensar sus límites y sus posibilidades. Hasta pronto, repito que tengan buena semana y ahí estamos en contacto. Hasta pronto.